Crece un árbol, por Arthur Dorros, ilustrado por S.D. Schindler. Un árbol gigante puede parecer que siempre fue grande, pero incluso hasta el mayor de los árboles sigue creciendo y cambiando. En primavera se puede ver cómo crece un árbol al observar las yemas o brotes de las ramas que se convierten en hojas. Los pinos erizos son los árboles más antiguos que se conservan con vida en la tierra. Algunos tienen 5.000 años. Son más viejos que las pirámides de Egipto. Roble, hablar, palmera, ginkgo. Las hojas pueden ser agudas, delgadas o tener la forma de un gran corazón, pero cualquiera que sea la forma o el tamaño de las hojas, crean alimento para el árbol. En las hojas se forma una especie de azúcar y ese azúcar le sirve de alimento al árbol. Paulownia, árbol del pan, pino blanco, arce rojo. El líquido azucarado que se forma en las hojas se mezcla con otros jugos del árbol, llamado savia. La savia transporta el alimento por todo el árbol. Si una rama se quiebra o si la corteza se rompe, la savia brota del árbol. El olor penetrante de la savia evita que los insectos que viven en el árbol se lo coman. Si frotas las hojas de sassafrás, notarás que la savia huele picante. La miel de arce se produce con la savia hervida del arce del azúcar. El baobab almacena agua en su tronco. Cuando está lleno se lo ve grueso y redondo. Durante los meses secos, este árbol obtiene el agua que necesita de su propio tronco. Entonces su tronco se hace más delgado. Los árboles necesitan luz, aire, tierra y agua para crecer. El agua viaja por los canales del tronco y de las ramas hasta las hojas. El agua sube por el tronco como si estuviera bebiendo a través de un popote. La savia azucarada que se crea en las hojas baja por otros canales en el tronco para llevar alimento a las distintas partes del árbol. Solo unos cuantos árboles tienen raíces desde sus ramas hasta la tierra para recolectar agua. Las raíces del baniano crecen como columnas alrededor del tronco. Las raíces son fuertes al crecer, mientras se desarrolla una raíz puede levantar una acera o partir una roca. Al romper las piedras, las raíces ayudan a formar tierra. Roble, albar, gusanos, larva de escarabajo. Las raíces del árbol crecen en la tierra y lo sostienen. Las raíces son como tuberías, absorben agua y la llevan al interior del árbol. Las raíces se adentran profundamente en la tierra. Generalmente se extiende debajo de la tierra un poco más profundo de los que crecen las ramas arriba. Los árboles necesitan minerales para crecer. Los minerales son partículas diminutivas que se encuentran en el suelo. La sal es uno de estos minerales. Al igual que la sal, otros minerales se disuelven en el agua. Se mezclan con el agua que absorben las raíces y así circulan por todo el árbol. Los hongos que crecen
entre sus raíces pueden ayudar al árbol a conseguir minerales. A la vez, los hongos y las plantas que crecen junto al árbol aprovechan el agua que absorben las raíces. Hongos boleto bicolor. Pájaro carpintero. La corteza es la piel del árbol. La capa externa de la corteza protege el árbol. Cuando un roble es joven, su corteza es suave como la piel de un bebé. A medida que el árbol crece, su corteza se va endureciendo y cuarteando. Mariposa polifemo. Si quieres identificar un árbol, puede serte muy útil observar su corteza. El corcho que se usa para hacer pizarras se obtiene de la corteza del alcornoque. La corteza de la acacia de 3 espinas está cubierta de púas para proteger el árbol. En los lugares fríos, el cambium solo crece en la primavera y el verano. Puedes contar los años de crecimiento para saber qué edad tenía un árbol cuando murió. El abeto de Douglas es un pino que puede tener más de 1000 anillos, uno por cada año de vida. En los árboles de los bosques tropicales, el cambium crece durante todo el año, pero no forma anillos en el tronco. Por ello es muy difícil saber la edad de esos árboles. Phloema, cambium, chilena. Anillos de crecimiento, caracol. Mariposa nocturna. La corteza que se puede ver y tocar ya no crece. Debajo hay una capa de corteza llamada cambium, que sí crece. Cada año el cambium forma un nuevo anillo en el tronco del árbol. Con cada anillo de cambium el tronco se vuelve más grueso. Junto al cambium hay 2 capas llamadas chilena en phloema. El agua de las raíces circula a través del xilema y la savia de las hojas circula a través de la phloema. Los árboles crecen en altura y en anchura a la vez. En algunos árboles, cuando el tronco crece, las ramas más bajas se caen, y eso hace que el tronco parezca más alto, pero las ramas no suben por el tronco. Los árboles solo crecen en la parte superior, mientras las ramas más altas crecen hacia arriba. Si hoy encuentras una marca en el tronco de un árbol, esa marca permanecerá a la misma altura mientras el árbol viva. 10 años, 20 años, 30 años, pavo silvestre. 50 años, 200 años. Entre los árboles más altos del mundo están las sequoias. Llegan a medir más de 300 pies de altura. Murciélago nectarívoro, árbol de gira. Algunos pájaros, insectos y murciélagos se acercan a las flores en busca de sus dulces jugos. Al sacudir los pétalos, estos animales se impregnan de un polvillo llamado polen. Una vez satisfechos, se alejan y dispersan el polen sobre otras flores. Cuando este polvillo alcanza ciertas partes de esas flores, se forman semillas de las que nacerán nuevas flores. El viento también ayuda a polinizar las flores. Pisón por
purpúreo macho, magnolio chino, amento. En la primavera se pueden oler las flores. Las flores de los árboles pueden ser de distintas formas y colores y tienen su propio aroma. Algunas partes de la flor se convierten en semillas. Los robles tienen guirnaldas de flores llamadas candelilas, ornamentos, de las que salen las belotas, que son las semillas del roble. Cereza silvestre, abeja, pisón púrpuro, hembra. Arce de azúcar. El roble puede soltar más de 50.000 belotas al año. Solo unas pocas llegaron a ser robles. A la mayoría de las comen o las pisan, se pudren o van a dar a un lugar donde sus raíces no pueden crecer. Algunas de las belotas se prenden en la piel de algún animal que se las lleva y las sueltan o entierran en otros lugares. Otros tipos de semillas vuelan con el viento y flotan sobre las aguas. Semilla del arce del azúcar. Ardilla gris. Cada tipo de árbol produz su propia semilla y cada una de ellas está cubierta de manera particular. Las nueces, las piñas y las frutas cubren las semillas que están en su interior. Nuez de Brasil, piña de alpino, cereza. Los cocos son las semillas de la palmera. Un coco puede cruzar el mar flotando y enraizar en una playa muy distante. El otoño es la mejor temporada para recolectar hojas. Cada árbol tiene un color particular. Tulipero, ginkgo, álamo, árbol del ámbar, roble de los pantanos. En los lugares fríos los árboles dejan de crecer durante el otoño. Las hojas de muchos árboles dejan de crear alimentos azucarados y pierden su color verde. Entonces pueden verse los colores rojo, marrón, amarillo y naranjado que también tienen las hojas. Los pinos y algunos árboles tienen agujas u hojas que no cambian de color en el otoño. Gusanos, araña, escarabajos, milpies, topo. Cuando las hojas caen al suelo, los insectos y los gusanos se las comen. Los trozos de las hojas mordidas o mastigadas hacen que la tierra sea más fértil y eso ayuda al crecimiento de los árboles y de otras plantas. Roblo albar, roblo castaña de Indias. Durante el frío de invierno, los árboles descansan y sus ramas están desnudas. Parecen estar muertas, pero si las miras de cerca, verás los brotes o yemas que se convertirán en hojas y flores en la primavera. En la primavera, escucha el viento susurrar entre las hojas. Los árboles han comenzado a crecer de nuevo.